Queremos compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero que por favor me acompañe con su Biblia. Vayamos al libro de los Salmos. Vayamos rápidamente al libro de los Salmos, a las familias preciosas que siempre se unen a nuestras transmisiones. Tenemos hermanos que nos ven de otros lugares y gloria a Dios, a ellos también les bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo desde este lugar, y también les damos a ustedes, amados hermanos que están en casa, la bienvenida. Esperamos en el Señor también tener algunos hermanos que pues han estado ausentes. Esperamos el día de mañana ya tenerles por acá, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Nos hacen falta algunas familias que por algunas situaciones no han estado con nosotros, pero deseamos en el nombre de Jesús ya tenerles de regreso, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vayamos al libro de los Salmos. Salmo número 27, por favor. Y versículo número 4. Por alguna razón he sentido en mi corazón compartir esta palabra en los servicios pasados, pero el Señor nos ha cambiado el formato, nos ha cambiado completamente el diseño del culto, y nosotros sencillamente nos dejamos guiar por el Señor, ¿verdad? Sencillamente dejamos que Él sea el que se mueva, el que tome el control de todo lo que se realiza en este lugar, porque nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la asistencia a la casa de nuestro Dios. Por eso le decía al iniciar, nos sentíamos tristes, porque de algún modo se encontraba la limitación nuevamente de que los templos iban a ser cerrados. Y lo interesante es que algunas instituciones que no aprovechan para bien, sino más bien para la destrucción del ser humano, iban a estar abiertas. Y aquello que sirve para la restauración, para la fortaleza, para la edificación, iba a ser cerrado. Y pues hay algunas cosas que no hacen sentido, pero al final nosotros sencillamente nos sujetamos, ¿verdad?, a las normas que en algún momento los gobernantes toman, aunque en algunos casos no estemos de acuerdo, pero gloria a Dios que se volvieron a abrir las puertas de las iglesias. Y por eso el salmista decía esta palabra. Salmo 27, verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, decía el salmista, y esta buscaré. Y oiga la petición y el sentir del salmista. Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay algo bien interesante en este salmo, porque el deseo del salmista era de una forma particular. El deseo del salmista giraba de una forma individual, no giraba de una forma colectiva. Aunque obviamente en el templo nosotros nos unimos y nos reunimos de una forma colectiva y de una forma congregacional, pero al final, mis hermanos, el deseo de estar en la casa de Dios debe de ser algo individual. Debe de ser algo tan particular de parte de usted y de parte de mí. Es un sentir que cada uno de nosotros debemos de tener. Independientemente si determinado hermanito, determinada hermanita o tal familia no se quiere congregar, yo voy a hacerlo. Porque hay un deseo, mis hermanos amados, ferviente, que debe de darse como resultado del poder asistir a la casa de nuestro Dios. El salmista decía: una cosa he demandado a Jehová. Él está haciendo esa petición. Pero al hacer esa petición, él la torna en una acción, porque una cosa es pedirle algo a Dios, o una cosa es hablar por hablar, pero otra muy diferente es poderla ejecutar. Y por eso el salmista dice: número uno, una cosa he demandado a Jehová. Y esa cosa que yo estoy demandando, que yo le estoy pidiendo a Dios, que yo estoy suplicando que me la conceda, yo esa petición, ese deseo, yo lo voy a buscar para que se ejecute, para que se lleve al terreno de la práctica. Y esa buscaré, dice, que esté, y ahí habla, que esté yo, porque esto, mis hermanos,
de la asistencia a la casa de Dios debe de ser muy particular, muy personal de parte de cada uno de nosotros. Por eso es que hoy más que nunca, amada iglesia, y no queremos ser gravosos con esto, pero queremos animarles, queremos incentivarles para que busquemos a Dios, para que nos congreguemos, para que hoy más que nunca podamos estar dentro del lugar de refugio, que podamos asistir mientras tengamos salud, mientras tengamos vida, mientras tengamos la oportunidad. Han habido personas que como resultado del COVID en algún momento, tiempo atrás, habían estado alejadas de Dios. De repente se enfermaron, fueron internadas en un hospital, en un sanatorio, se reconciliaron con Dios, le dijeron a Dios: Señor, si me sacas de esta, Señor, yo te busco. Señor, yo voy a comenzar a buscarte. Señor, yo voy a comenzar a servirte. Algunos de ellos perdieron la batalla. Por eso hoy que usted tiene salud, hoy que usted tiene vida, hoy que usted tiene la oportunidad de buscar a Dios, de asistir a la casa de Dios, hágalo, mi hermano. No espere que el Señor lo venga a disciplinar y lo meta a un proceso de prueba para buscarla a Dios, porque hay algunos que esperan precisamente esos momentos. Y claro, no es eso lo que nosotros debemos de permitir, sino que por el contrario, el salmista tenía un deseo ferviente en su corazón. Y ese es el mismo deseo, ese es el mismo sentir que debe de haber en la iglesia, que debe de haber en el pueblo de Dios. Tal como lo hemos compartido en otras oportunidades, la pandemia vino a cambiar tantas cosas, pero que la pandemia no cambie su relación con Dios. Que la pandemia a usted no lo debilite en su fe. Que la pandemia a usted no lo aleje de Dios, sino que la pandemia sea motivo para buscar a Dios, para consagrarnos, para estar más de la mano de Dios, porque si en algún momento también a nosotros nos toca partir, qué bueno que estemos bien con Dios. Qué bueno que hayamos aprovechado nuestro tiempo y que el Señor, si nos toca partir, le podamos decir: Señor, aproveché mi tiempo al máximo. Señor, mientras estuve en la tierra te busqué con todo mi corazón. Señor, mientras estuve en la tierra y mientras estuve sano, mientras tuve vida, Señor, me di a ti por completo. Que no podamos llevar esa carga de saber que no le buscamos o que no le servimos como realmente lo deberíamos de hacer. Por eso hoy que usted tiene vida, hoy que Dios le ha dado vida, búsquele con todo su corazón, congréguese, acérquese a la casa de Dios. Una cosa he demandado al Señor, a Jehová decía el salmista, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Dice: todos los días de mi vida había un anhelo ferviente de parte del salmista al estar en la casa de Dios. Es que, mis hermanos, hay algo maravilloso en la casa de Dios que no se da ya en casa. Claro, cuando usted está en una transmisión y se mete, es bendecido, pero definitivamente no vamos a poder nosotros sustituir lo de Dios. El poder estar en la casa del Señor, el poder estar en este lugar, como poder estar detrás de una televisión o detrás de un celular. Jamás vamos a poder cambiar eso. Jamás vamos a poder sustituir una cosa con la otra. Por eso el salmista dice: que esté yo en la casa de Jehová. No dice de vez en cuando, sino dice todos los días de mi vida. La pregunta es: ¿cada cuánto quiere usted estar en la casa de Dios? ¿Cada cuánto desea usted? ¿Cada cuánto ha propuesto usted, hermanito que me escucha? ¿Cada cuánto ha propuesto usted estar en este lugar? Porque eso es algo que nace del corazón. Eso es algo que nace del corazón, no es algo que alguien se lo impida. Yo sí he conocido personas, como les he comunicado, he conocido mujeres que sus esposos les prohíben el poder buscar a Dios. Y aún en medio de eso, a escondidas del esposo y enfrentando las consecuencias, lo han hecho.
Pero yo creo que en esta oportunidad no estoy hablando con nadie que tenga alguna privación de poderlo buscar. Por eso el salmista decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, dice, la hermosura de Jehová y para poder inquirir. Es que cuando usted viene acá, yo le aseguro, usted y yo no venimos a perder el tiempo, no venimos a perder cosas por hacer, sobran de a montón. Pero cuando venimos nosotros a este lugar, venimos a inquirir, venimos y preparamos nuestro corazón, preparamos nuestras vidas para poder tomar nuestra parte, para podernos afianzar de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a inquirir de su templo, venimos, mis hermanos amados, con ese corazón preparado para lo que Dios ha aderezado, como diría el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor en esta noche ha aderezado mesa. El Señor en esta noche, al igual como en los servicios pasados, porque cada servicio tiene su gloria. Cada servicio tiene su gloria, y es ahí donde nosotros necesitamos inquirir en la casa de Dios, venir y tomar nuestra parte, venir y tomar nuestra porción, venir y llenarnos de su presencia, venir y mis hermanos, aprovechar la visitación del Señor para nuestras vidas. Venimos a inquirir, a recibir lo más que podamos del Señor. Ese era el deseo que había tan profundamente en David. Y la pregunta es: ¿cuál es el deseo que hay en su corazón? ¿Cuál es el deseo que hay en usted? ¿Desea usted profundamente el poder estar en la casa de Dios? ¿O se ha acomodado a llevar una vida alejada de Dios? ¿Cuál es el deseo que está en su corazón? Dice la palabra, vayamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 12. Y versículo 5, Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. En la antigüedad el Señor había establecido algunos principios como es el día de hoy. Hoy cada uno de nosotros como familias hemos elegido dentro de tantas iglesias que hay. Gracias a Dios que Dios en cada lugar, en cada colonia levanta iglesias, lugares de refugio, a donde las diversas familias van y se llegan a refugiar. En la antigüedad dice la palabra, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, dice la palabra, entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, dice, para su habitación. ¿Qué dice? Ese buscaréis. ¿Y qué dice? Y allá iréis. Yo no sé cuántos creemos que el Señor ha preparado este lugar hace ya muchos años atrás para hacer de este lugar el lugar de su habitación. Pero este es el lugar de la habitación de nuestro Dios. Y es el lugar que Dios había preparado para cada una de ustedes, familias preciosas. Es el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy hablaba con una persona y me decía, y a veces no, somos sorprendidos al escuchar este tipo de noticias. Y este hermano me decía que desde el mes de marzo del año pasado, cuando inició la pandemia acá en Guatemala, hasta el día de hoy, la iglesia donde él se congrega no ha abierto las puertas. Imagínese. Yo le decía, ¿y los hermanos? Y pues están atendiéndolos en línea. Pero no podemos sustituir una cosa con la otra. Por eso usted agradezca a Dios, mi hermano, y aproveche ahora que se puede congregar, aproveche ahora que puede buscar a Dios. Venga al lugar que Dios ha establecido. Por eso dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para
su habitación, dice, ese buscaréis y allá iréis. Las diversas tribus, mis hermanos, se dirigían al lugar que Dios había escogido para hacer el lugar de su habitación, y allá se dirigían las tribus para rendirle culto a Dios. Hoy, les decía hace un momento, Dios ha preparado diversidad de iglesias. Usted eligió el poder hacer de este lugar su iglesia, su congregación, porque usted ha entendido que ese es el lugar que Dios tenía preparado para usted. Pero por favor, mi hermano, congréguese, busque a Dios, asista a la casa del Señor. Hoy está bonita la iglesia. Hoy se ven preciosos, pero ¿qué del transcurso de la semana? ¿Qué del transcurso de la semana? Dice, a ese buscaréis y allá iréis, dice la palabra. Por eso, mis hermanos, busquemos la forma del poder tener esa asistencia a la casa de Dios, no de vez en cuando, y no lo hagamos como en otro tiempo lo hacíamos. Yo no sé cuántos, pero muchas personas, hablando en la iglesia tradicional, muchas personas llevan una vida religiosa tradicional, que únicamente el domingo van a la iglesia, de una forma tradicional. Que Dios nos ayude a nosotros para no caer en una posición tradicionalista dentro del evangelio, porque no es esa la relación que Dios quiere con nosotros. Por eso, como le decía, hoy que usted tiene la oportunidad, hoy que usted está sano, hoy que usted tiene salud, hoy que usted tiene vida, ¿cómo no predicó hermano Edgar ese mensaje el martes o el jueves? Pues yo lo quería predicar, pero el Señor nos cambió el formato. El Señor nos cambió todo el día martes, el día jueves, y yo esa era la palabra que quería predicarles. ¿Cómo vine hoy? No, el Señor quería darle, y recíbalo en el nombre de Jesús. Recibamos la palabra, mis hermanos, porque el Señor viene a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Y en algunas oportunidades quizás el Señor nos consuela, y en otras quizás vamos a ser reprendidos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama. La palabra dice que al hijo que el Señor ama lo azota, lo disciplina, pero al bastardo no. Al bastardo no se le disciplina, al bastardo se le toleran todas las cosas porque no hay autoridad, ¿verdad?, sobre él. Pero aquel que es hijo, el Señor lo disciplina. Y por eso la palabra nos enseña acerca, dice ahí, a ese buscaréis y allá iréis, dice la palabra. Por eso, mis hermanos, ese es tiempo de buscar a Dios. Este es tiempo de asistir a la casa de Dios. Este es tiempo. Hubieron algunos cristianos, claro, no de acá de la iglesia, que dijeron gloria a Dios cuando los templos se cerraron. Hubieron algunos cristianos que se sintieron felices cuando las puertas de las iglesias nuevamente iban a ser cerradas. Yo no sé cuál fue la actitud que usted tuvo, pero cuando nosotros hemos hecho del lugar de la casa del Señor el lugar de nuestra habitación, el lugar de nuestro refugio, definitivamente ya no nos sentimos bien. El poder estar, claro, sin otra situación, pues ¿para dónde agarramos más que estar desde casa? El día miércoles le decía a mi esposa, vámonos a la iglesia, nos vamos nuevamente, porque nosotros también necesitamos congregarnos. O sea, no solamente nosotros se lo pedimos a usted, sino que nosotros también lo hacemos, porque hay una necesidad profunda de buscar a Dios. La palabra nos enseña en el Salmo 84, versículo número 4, vea lo que el salmista enseña acá. Recordemos que el Salmo 84 es escrito especialmente cuando el pueblo de Israel se encontraba en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años. No había templo, no había adoración, no había concentración. Por eso es que en Babilonia es donde se instaura el diseño de las sinagogas, templos pequeños, que albergaban
pocas personas. Y por eso el salmista en el Salmo 84 habla acerca de: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Aunque yo creo que ese es el 42, ¿verdad? Pero del verso 3, oiga, 84, 2 y 3 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, oiga, cantan al Dios vivo. Había un anhelo ferviente, un anhelo profundo al poder estar en un lugar desértico donde no se podían congregar. El salmista, los hijos de Coré, anhelaban estar en la casa de Dios. ¿Cuánto anhela usted? ¿Con qué frecuencia anhela usted estar en la casa de Dios? Sigamos leyendo. El verso 3 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y eso es algo bien común que podemos ver en muchas iglesias, en muchas iglesias. De hecho, aquí hemos tenido algunos pajarillos que se meten en las costaneras y ahí hacen el lugar de su habitación. Muchas iglesias llegan los pajarillos. Ahorita no nos ha pasado, pero hubieron algunos domingos en otro tiempo donde de repente había un pajarillo que se nos metió. Recuerdo en una mañana, no sé cuántos estaban en esa ocasión, pero se metió el pajarillo y aquí andaba revoloteando porque su habitación estaba allá en la esquina. Hagamos de la casa del Señor, hermanos, nuestro lugar de habitación. El lugar donde nosotros podamos habitar, no de vez en cuando, sino continuamente. Dios, mis hermanos amados, no quiere ser nuestra cabaña de escape espiritual. Porque en algún momento, ¿verdad? Hay algunos lugares donde nosotros, algunos tienen algunas casitas de campo, ¿verdad? Donde en cierto momento van, algún momento libre, algún día libre, algún feriado, van a algunas de sus propiedades que tienen ahí. Dios no quiere que el lugar de su habitación sea ese lugar de escape que nosotros tengamos muy esporádicamente, ¿verdad? Sino que debemos, con la ayuda de Dios, de hacer de la casa del Señor el lugar de refugio. Pero sigamos. Versículo 4, entonces el salmista dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, dice la palabra, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados, decía el salmista, los que tienen la oportunidad de habitar en la casa de Dios. Y claro, esto no es aplicable o no necesariamente tenemos que aplicarlo en un sentido literal, porque entonces, imagínense, cambiaríamos nuestra casa por venirnos a dormir aquí a la iglesia. Y no es eso lo que el salmista está diciendo. No es esa la idea que el salmista transmite, comunica, sino que está tratando o está desarrollando el pensamiento del poderse congregar, del poder asistir a la casa de Dios. Y por eso dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque han hecho de la casa del Señor el lugar de su habitación, el lugar donde nosotros continuamente nos acercamos para poder inquirir, tal como lo leíamos en el primer texto, donde David decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. No decía David de vez en cuando, no decía David únicamente cuando tenga problemas, tampoco decía solamente cuando tenga necesidad. David decía: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era el deseo de David. Y precisamente eso es lo que el salmista está diciendo en este texto: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente, dice la palabra, te alabarán. Pero vayamos rápidamente, porque cuando vamos nosotros a los evangelios, si quiere, acompáñeme por favor al evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículo 36 y 37. Podemos ver parte, mis hermanos, del diseño, del perfil de Jesús.
Hablando acerca de cuál, porque ¿se ha preguntado usted cuál pudo haber sido el perfil de Jesús en relación al templo? Aunque Él era el Hijo de Dios, Él era el Hijo de Dios, pero tenía la necesidad de orar. Él era el Hijo de Dios, pero Él se levantaba y leía la palabra. Él era el Hijo de Dios, pero se congregaba. Dice acá, estaba también, bueno, hablando acerca de Ana. Vamos a leer, aprovechando que estamos acá, vamos a leer de Ana. Porque Jesús, mis hermanos, también asistía al templo. Pero ve acá, y a mí me llama la atención, y lo hemos hablado en algunas oportunidades, porque esta mujer era una mujer anciana. Y a mí me impresiona porque llega un momento, hace unos días hermano Manuelito decía que a los 55 empiezan los males, ¿verdad? Los achaques. Y no es por nada, pero a medida que empiezan a caminar o a pesar los años sobre uno, empiezan las enfermedades, empiezan los achaques. Y más, si usted tuvo un desgaste físico como resultado de su trabajo, con mayor razón usted va, o cada uno de nosotros vamos a sufrir pues ese mismo desgaste que tuvimos al trabajar arduamente, porque el cuerpo se desgasta, se debilita y sufre las consecuencias. Pero a mí me llama la atención porque aquí en Lucas se resalta la vida de esta mujer llamada Ana, que sus achaques, sus enfermedades, y yo me atrevería a decir sus múltiples enfermedades. Porque repito, una persona avanzada de edad que me duele por aquí, que me duele por allá, ¿sí? Que le duele el pelo, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, yo tengo un problemita que ya lo he tenido de años, que gracias a Dios ya no volví a sufrir la crisis que tuve hace algunos años atrás, porque es un problema en la cintura. Me detectaron la desviación de 2 vértebras, que recuerdo ustedes muy generosamente me dieron una ofrenda para poder ir a hacer un chequeo, y pues de eso fuimos, y pues en los rayos X aparecían las 2 vértebras, y el problema, el dolorcito es, como diría mi suegra, ¿verdad? Es el fiel compañero del camino, ¿verdad? Ahí está el dolor. Yo le digo a mi esposa, fíjate que si estoy acostado, por ejemplo, para dormirme, a veces el mismo dolor me despierta. Y busco posición, busco lado y no lo encuentro. Ahorita estoy predicando y ahí está el dolor. Si estoy parado, ahí está el dolor. Si me siento, ahí está el dolor. Me pongo de rodillas, ahí está el dolor está ahí. Y no sé si a medida que los años vayan avanzando se vaya a aumentar, no lo sé. Pero el dolor y la enfermedad no va a ser motivo para apartarnos del templo, sino que por el contrario, hoy que estamos con vida, queremos buscar a Dios, y aún en enfermedad lo vamos a buscar. No sé cuál sea su perfil, pero esta mujer, ese era su perfil. Dice acá, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba. Vea, si usted puede subrayar eso en su Biblia, hágalo. Y no se apartaba del templo, sirviendo, dice la palabra, de noche y de día con ayunos. Todavía ayunaba la viejita. Todavía ayunaba. ¿Usted ayuna, hermano? Dice la palabra que esta mujer no se apartaba del templo. Una mujer que a pesar de su edad, ahí estaba en la casa del Señor. Yo admiro aquí a algunas hermanas. Hermana Regi no ha estado en estos días, pero ahí la vemos siempre conectada y sabemos que ahí nos está escuchando. Pero ella es una persona que ha tenido, la otra vez, hace algunos años, tuvo un derrame. Y como resultado de ese derrame ya no quedó bien de salud. Y han habido algunas oportunidades donde le cuesta caminar, pierde el equilibrio, la visión ya no mucho le ayuda.
La rodilla también, ¿verdad? No le ayuda. Y entonces en algunos casos me dice, pastor, fíjese que yo quiero ir, pero mi familia me dice, quédate, te vas a ir a caer. Y pues en algún momento la privan, ¿verdad? Y ¿para dónde agarra? Pero hay un deseo de estar en la casa de Dios, a pesar de los achaques, a pesar del desgaste de la vida, del declive de la vida, pero ahí quiere estar hermana Regi. Y esta mujer que pasaba de los 100 años, porque cuando usted hace números, es una mujer que pasaba de los 100 años, y la palabra dice que ella no se apartaba del templo, sino que aparte de que no se apartaba del templo, perdón, no era una persona que únicamente estaba sentada, como algunos quizás que quizás les gusta estar únicamente sentados, que no se involucran en la obra. Esta mujer era una mujer activa, que servía, dice la palabra, de día y de noche. Y usted sabe que el servicio es desgastante también. Su edad no era, mis hermanos amados, ningún motivo para no servir a Dios. Hoy hay muchos jóvenes que se han envejecido espiritualmente porque ya no tienen ánimo y no tienen fuerzas para servir a Dios. Y hay ancianos jóvenes con ese espíritu de servicio, con ese espíritu y ese deseo, con esa pasión de buscar a Dios, de servir a Dios, de darle lo mejor a Dios. Ahí está Ana, una mujer anciana, un espíritu juvenil, deseando tener la oportunidad de servir a Dios, pero sobre todo una mujer que no se apartaba del templo. La edad no era motivo para no buscar a Dios, para no congregarse. Ahí estaba en el templo. Ahí estaba Ana en el templo. Pero bueno, sigamos con la palabra. Sigamos, vayamos por favor. Hoy sí, vayamos a Lucas, aquí mismo donde nos encontramos. Capítulo número 4, versículo 16. Hablando acerca de Jesús. Porque Jesús, como se lo venía diciendo, a pesar de que era el Hijo de Dios, Él oraba, sentía la necesidad de orar, de consagrarse, de tener una relación íntima con el Padre. Se levantaba a leer, pero dice la palabra que también, dice acá, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, dice, entró ¿a dónde? A la sinagoga. Dice conforme a su costumbre. O sea, Jesús tenía el hábito de ir a la sinagoga. Y no desde los 12 años. ¿Dónde encontraron a Jesús? ¿En el cine? ¿En la cancha de fútbol? No, estaba en el templo. Desde los 12 años ahí estaba Jesús discutiendo con los doctores de la ley. Ahí estaba el maestro. Y aquí podemos ya ver el inicio de su ministerio, que aproximadamente lo inició a los 30 años, porque en un orden cronológico algunos establecen que a la edad exacta de 30 años, pero cuando nosotros vamos y vemos la historia no es específicamente a los 30 años. Pero bueno, el asunto es que era una persona adulta. Y dice la palabra de que entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y no solamente fue a la sinagoga, sino que también se levantó a leer. Por eso, mis hermanos, este es un tiempo de congregarnos. La asistencia a la casa de Dios es bien importante. Es bien importante. Yo hablo con los hermanos de la iglesia. Yo hablo con usted, mi hermano. No hablo con otras familias, otros hermanos de otras iglesias. Pero hay algunas familias o hay algunos hermanos que a veces se pasan la semana en esta etapa donde estamos, que durante la semana no se les ve y después a la siguiente tampoco. O de repente yo digo, bueno, no estuvieron tal día, pero de repente lo van a reponer, porque yo siento que hay una necesidad, mis hermanos, de buscar a Dios. Porque al final yo le digo en el nombre de Jesús, yo hago el culto, esté usted o no esté. Si nadie viene, yo le predico a los que están ahí conectados. Hemos tenido 2, 3 y con 2, 3 hacemos el culto. Porque al final a mí no me afecta en nada, pero a usted sí le afecta. A usted sí le afecta. Y por eso es que compartimos esta palabra.
Porque deseamos en el nombre de Jesús que usted pueda ver y pueda entender el valor del poder asistir a la casa de Dios. No se lo pierda, mi hermano. No se acomode. No busque el poder llevar una vida religiosa. Si Dios nos sacó de esa vida religiosa, no caigamos nuevamente. Solo que ahora en un movimiento diferente, ¿verdad? Antes éramos del movimiento tradicional y ahora somos del evangelio. No caigamos en esa misma posición. No busquemos a Dios de una forma religiosa. Porque antes, yo no sé usted, pero yo iba los domingos a la iglesia para sentirme bien conmigo mismo, para sentir que estaba agradando a Dios. Pero si le preguntamos a Dios, ¿estaremos agradándole de esa manera? Y yo solo se lo comparto para que usted lo medite, lo reflexione, pero dice la palabra de que Jesús entró a la sinagoga conforme era su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer. Vayamos al capítulo 24, siempre del Evangelio de Lucas, versículos 52 y 53. Después de que Jesús es levantado, después de que Jesús es alzado por el Padre, inicia un mover bien precioso de parte de la iglesia primitiva. Y comienza, mis hermanos, a despertarse un ambiente bien maravilloso, porque ahí comienza el inicio de la iglesia. Y vea cómo es el inicio de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, ve el perfil que ellos tenían, dice el verso 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, dice la palabra, con gran gozo. Pero dice el verso 53, y estaban, ¿qué dice su Biblia? Siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahí estaban los apóstoles. Y por eso es de que el Espíritu Santo, había un mover, había un fluir del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Que había un pueblo que amaba a Dios. Había un pueblo apasionado por Dios. Había un pueblo, mi hermano amado, que se abnegaba por Dios. Había un pueblo que había entendido que ese Dios que había entregado a su Hijo en la cruz y que había dado lo mejor para la humanidad, ahora ellos le están dando lo mejor de ellos a ese Dios que les dio lo mejor de sí. Yo le pregunto, ¿qué le está dando usted lo mejor de su vida a Dios? ¿Le está dando usted lo mejor de su vida al Señor, mi hermanito? ¿Le estamos dando lo mejor de nosotros? O como diría un hermano pastor, le estamos dando las migajas, decía este pastor. ¿Cómo le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor? ¿Le estamos dando tiempo de calidad? ¿Le estamos dando nuestro mejor esfuerzo? ¿Estamos cumpliendo como dijo el Señor? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a nosotros mismos es renunciar a cualquier otra situación y buscarlo. Aquí podemos ver a los primeros cristianos, después de que Jesús es alzado, los primeros cristianos comienzan a congregarse y por eso dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Por eso mire qué bonita se ve la iglesia en esta noche. Y claro, aquí no estamos todos los que somos. Pero qué bonito es cuando usted busca a Dios. Imagínese si para nosotros es agradable verle buscar a Dios. ¿Cómo cree usted que puede sentirse el corazón de Dios? Pero cómo podrá sentirse el corazón de Dios como es el caso de aquella parábola, ¿verdad? De los convidados. Y cuando uno a uno comenzaron a excusarse, ¿verdad? No, díganle que no puedo ir porque me salió un negocio por ahí. Voy a ir a vender esos terrenos. El otro, estoy en casamiento. Por favor, denme por acusado. Y otro, creo que el tercero es el que le llegó visita, ¿verdad? ¿No se recuerdan? Iba a ir a probar unas yuntas de bueyes, ¿verdad? Es cierto, gracias.
Iba a ir a probar una yunta. Hoy quizás usted no va a ir a probar la yunta de hoy y de repente el carro que acaba de comprar. Hoy probablemente sea otro asunto, ¿verdad? Pero los tres tuvieron un motivo para justificarse, para quererse excusar delante de la presencia. Y la pregunta es, y por eso yo le hablo en base a la palabra, ¿cómo se sintió el Señor? ¿Se sintió contento? ¿Se sintió feliz? No, el Señor se molestó. No le fue grato, porque Él ya lo tenía preparado. En cada culto, en cada servicio, en cada reunión, el Señor ya lo tiene todo preparado para usted y para mí. Y que nosotros, el Señor sabe que estoy cansado. El Señor sabe que me tocó duro, me toca duro mi trabajo y por eso no voy. El Señor sabe, pero yo le aseguro de que también el Señor sabe que usted en ese tiempo que no le da nada a Él, usted puede hacer otras cosas. El Señor sabe, pensamos nosotros, y nos excusamos, ¿verdad? Y el Señor, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la propuesta del Señor ante esa situación? No sé si me pueden, para ir concluyendo la palabra, el tiempo se nos hace tan corto. Si me ayudan buscando ese pasaje, por favor, porque luego dice el Señor les dirá, apartaos de mí, porque si no tenemos tiempo para Dios, mis hermanos, si no tenemos tiempo para Dios, imagínense, y queremos estar un día con Él. 7:21 de Mateo, vayamos por favor, 7:21 de Mateo. Por eso la importancia de la asistencia a la casa del Señor. No, pero no es, eso de los convidados. Es que sí, aquí sí dice que en aquel día le dirán Señor, Señor, y el Señor les dirá no les conozco, ¿verdad? Pero sobre esa parábola de los convidados. Y bueno, en lo que usted me lo encuentra ahí, por eso necesitamos nosotros no ser indiferentes a la casa del Señor. La iglesia primitiva estaba unida, se congregaba, y la iglesia antes de la pandemia también se congregaba. Hoy hay cristianos, como diría el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, ustedes estaban caminando bien. Usted antes de la pandemia caminaba bien, llevaba una vida bien, agradable delante. Ahora en la pandemia, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted, hermanito? Que se ha acomodado, que se ha enfriado, que se ha alejado de Dios. Acá en Lucas capítulo 14, verso 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Sigamos. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor y entonces enojado, oiga la reacción es que Dios dice la palabra que Él honra a los que le honran, pero si alguno, dice la palabra ya en Samuel, si alguno me tiene en poco, es que qué tremendo es poder tener en poco a Dios, mis hermanos. Si alguno me tiene en poco, me será vil, dice el Señor, me será menospreciado. Por eso no tengamos en poco, porque tener en poco a Dios es tener en poco lo que es de Él, lo que gira en torno a Él. No sé si usted me está entendiendo la palabra, pero por eso estamos hablando sobre la importancia de la asistencia a la casa de Dios, porque usted no viene por mí, usted no viene por agradarme a mí, sino que venimos a agradar a Dios. Venimos a agradar. Y por eso yo les decía hace un momento, si usted no viene, yo predico. Y le predico a los que están conectados y le predico a los que quieran estar en la iglesia. Pero el asunto es que usted pueda corregir esas cosas. Entonces dice acá, sigamos leyendo, y vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Y entonces enojado el padre de familia le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos.
Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, si aún hay lugar, porque el Señor, para la casa del Señor no hay límites. No hay lugar para todos. Sigamos. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque ese es el deseo de Dios, que su casa esté llena. Pero muchas veces la casa del Señor está abandonada. Sí, muchas veces la casa de Dios está. Pero sigamos, por favor. Porque os digo, oiga, qué impresionante esto. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, dice, gustará mi cena. Yo no sé si a usted le impresiona esa palabra, pero a mí me pone los pelos de punta. Ninguno de esos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Sigamos para ver si dice algo más. Y bueno, ninguno de los que fueron convidados gustarán mi cena. Porque el Señor, como leíamos ahí en Samuel, primera de Samuel 2:30 me parece que es, donde dice que Él honra a los que le honran, porque esa es la parte medular de ese texto. Porque yo honraré, dice la palabra, a los que me honran. Y si alguno me tiene poco, dice la palabra, me será vil. ¿Cuánto es? 2:30. Vea, dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré, oiga, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco. Por eso, mis hermanos, la asistencia a la casa de Dios es bien importante, es bien fundamental. Por eso congreguémonos. Hoy que tenemos salud, hoy que tenemos vida, hoy que tenemos la oportunidad, hoy que estamos sanos, no sabemos del día de mañana. Hoy una persona conocida nuestra, tío de la cuñada de mi esposa, mañana le entierran porque ha perdido también la batalla frente al COVID. Esta enfermedad, mis hermanos amados, es una enfermedad agresiva que no respeta edad, no respeta posición social, económica, credo, religión, nada. Es una enfermedad que, mis hermanos, podemos estar sanos, pero no sabemos del día de mañana. Hoy por hoy, bendito sea Dios, estamos sanos, pero no sabemos si en algún momento nos da. No sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Por eso hoy que usted está sano, busque a Dios, asegúrese estar bien con Dios. Porque yo no espero y no es mi deseo como pastor que usted se enferme, sino que por el contrario, y tal como orábamos en el servicio pasado, oramos para que Dios visite a la iglesia con salud, con sanidad, que Dios traiga vida a la iglesia. Pero si en algún momento nos toca, y digo nos toca porque yo me incluyo, y si en algún momento el Señor nos llama porque se llegó el momento, que nosotros hayamos dado lo mejor de nosotros para Él, que hayamos y que tengamos esa satisfacción. Pero qué triste sería de que, habiendo tenido la oportunidad, no lo hicimos. Por eso asista a la casa de Dios, busque a Dios, congréguese, mi hermano, refúgiese. Y como diría la escritura a los hebreos en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como algunos, que dice la palabra, tienen por costumbre. Si otros se dejan de congregar, no lo haga usted. No lo haga usted. Usted congregue. Usted debe de saber que parte del hábito del cristiano es buscar a Dios, es congregarse, es podernos congregar y poder estar en el lugar de refugio. Con la ayuda de Dios, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Recibámosla con todo nuestro corazón y con humildad de corazón, porque eso es lo que Dios desea para la iglesia, que le busquemos. Y como le decía hace un momento, si usted en otro tiempo corría bien como el Señor le habló a los Gálatas, vaya y evalúe qué pasó para que usted en este tiempo de pandemia haya sido afectado.
Vosotros corríais bien, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os cegó? Para no darse cuenta y no obedecer a la verdad. Oremos. Demos gracias al Señor y voy a pedir a hermano Manuelito y a mi hermano que pasen por acá para ayudarme a ministrar Santa Cena. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, hemos compartido la palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Solamente somos portavoces tuyos, Señor amado. Únicamente comunicamos lo que tú pones en nuestro corazón, lo que tú pones en nuestros labios. Y hoy queremos pedirte, Señor amado, que prosperes tu palabra en cada uno de nosotros y permite que podamos recibirla con humildad, con sencillez de corazón, que podamos ser dóciles y sensibles a tu palabra. Que hoy más que nunca, en lugar de alejarnos de ti, que hoy más que nunca, en lugar de dejar de congregarnos, te podamos buscar con más intensidad, con más fuerza, con más devoción, con más entrega, con más pasión para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor amado, para que te podamos buscar y servir, y que pueda haber ese deseo, como era el deseo del salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que ese pueda ser el anhelo ferviente en cada uno de los corazones de tus hijos, en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada matrimonio. Despierta tu palabra en tu pueblo y que tu palabra siga hablando a lo profundo de nuestro ser. Para la gloria de tu nombre, Señor, la ministramos, pidiendo, Señor amado, que tu palabra pueda dar fruto, el fruto que tú esperas para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por tu palabra.